Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a la ex diputada y expresidenta también de la Comisión de Educación en la Cámara, querida Cristina Girardi, bienvenida. Señor secretario, le ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, de la ministra del Deporte, que ha sido invitada para esta sesión para analizar algunos proyectos que están en la tabla, que es en relación con temas de esa cartera de Estado. Doña Alejandra Venado, que excusa su asistencia a esta sesión porque tiene compromisos agendados con anterioridad con el presidente de la República, en las que abordarán precisamente temas referentes a la agenda legislativa de esa cartera de Estado. Y también que fue invitado a esta comisión el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, don Juan Santana. También expone sus excusas para poder asistir porque tiene comisión en este mismo horario. Y luego se han recibido dos documentos, uno del senador Gustavo Sangüesa, en el cual él remite un listado de proyectos para ser revisados por la comisión de acuerdo a su prioridad, que fue algo que se planteó acá en otras sesiones. Hace mención a tres proyectos. El proyecto de ley que se encuentra, son dos proyectos que se encuentran en el tercer trámite constitucional. Uno que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Hago presente que este proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado el 4 de mayo del 2021 y cuenta con un boletín de indicaciones desde el 14 de junio del 2021, que son 4 indicaciones presentadas y no se ha avanzado en la tramitación en particular de ese proyecto. Luego, el proyecto de ley que se encuentra también, como dije, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Está en la comisión desde el 6 de enero del 2021, tiene trámite en la Comisión de Hacienda y no ha sido analizado por esta instancia. Y finalmente, ese proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa del reingreso. Recordarán los senadores que fueron parte de esta comisión en el periodo anterior, que la comisión efectuó diversas sesiones en este proyecto, escuchó a diferentes invitados. La última fue a principios de diciembre del año pasado. Ahí se pidió una información al ex ejecutivo, una información desagregada respecto de las tasas de deserción escolar, información que hasta la fecha no ha sido recibida por esta secretaría. Y en segundo término, presidenta, señores senadores, de la señora Judith Silva, ella es feriante de la comuna de Puerto Octay, provincia de Osorno, en la región de los Lagos. Ella, en su calidad de integrante de la Asociación Nacional de Ferias Libres de Chile, reitera una solicitud que fue realizada en abril del año en curso y que fue acogida y presentada a través de la honorable senadora señora Rincón, en la que solicitaba a esta comisión poner en tabla el proyecto de ley que declara las ferias libres como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Eso, señora presidenta, señores senadores, es la cuenta para esta sesión. Muchísimas gracias. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, le damos también la más cordial de las bienvenidas al señor ministro de Educación, que se encuentra presente en esta comisión, Marco Antonio Ávila. Bienvenido, ministro. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Senador José García. Presidenta, muy breve, pero el señor secretario habló de un proyecto de ley que está en la Comisión de Hacienda. No, que tiene trámite la Comisión de Hacienda, que es senador del proyecto sobre subvenciones en los niveles medios de educación parvular. Correcto, ya. Que tiene que ir a Hacienda después de esta comisión. Sí, correcto. Muchas gracias. En puntos varios yo quisiera solicitar el acuerdo a la comisión para que pudiésemos oficiar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la Subsecretaría de Educación Parvularia respecto de las denuncias que hemos recibido de funcionarias y funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles respecto de la externalización del servicio de aseo para los jardines infantiles y salas cuna, apelando a la falta de personal. Y si les parece, podríamos preguntar si esto que llevó a esta decisión, cómo se justifica no contar con personal siendo que la tasa de desocupación es tan alta. ¿Desde cuándo se está operando de esta forma? ¿Cuáles son los recursos destinados para que no se haya realizado la contratación de personal y tener un reemplazo a tiempo de auxiliares de los servicios de jardines infantiles? Si es que esto solo está ocurriendo en la Junji metropolitana o si esta decisión también se está tomando en otros jardines de otras regiones del país. ¿Cómo se ha realizado la contratación de este servicio externo? Si se hizo licitación o fue por trato directo. ¿Cuál es la remuneración, la capacitación, las inducciones que se realiza al personal externo?
si es que cuentan con alimentación, uniformes, si se les acompaña una vez que ingresan a los jardines infantiles, como suele ocurrir con aquellas funcionarias que ingresan por primera vez, cómo se realiza el reclutamiento, cuál es la dependencia desde el punto de vista de la jefatura directa del trabajador o trabajadora, entonces qué sucede en caso de accidente, de enfermedad o de alguna otra situación que pudiese presentar al no ser parte de la JUNJI, cómo se relaciona con la comunidad educativa este personal, quién supervisa, fiscaliza y hace el seguimiento que se estén cumpliendo con los requisitos para poder trabajar en jardines infantiles. Esto es respecto del nivel educacional, porque está en juego la seguridad de nuestros niños y niñas, quién es responsable de su resguardo mientras asiste a su dependencia. Y todo esto lo han denunciado también las funcionarias porque han existido situaciones de maltrato de parte de algunas personas que son parte de este servicio externo en salas cunas y jardines infantiles. Entonces, si les parece, pudiéramos remitir esta información. ¿Les parece? Así se acuerda. ¿Se ofrece la palabra? Senador. Gracias, presidenta. Primero, dice llegar una Sí, se dio lectura, senador. Perfecto. Y quería ver si existe la posibilidad de que pudiésemos, esto requiere celeridad también, pudiésemos invitar al ministro de Educación para analizar este tema prontamente. Senador Sangüesa, en la cuenta el señor secretario dio lectura a su oficio. Agradecemos mucho la iniciativa de presentar propuestas y, por supuesto, se las haremos llegar también al Ministerio. Varias de ellas son mensajes. El secretario ha señalado que, por ejemplo, respecto de una iniciativa que usted plantea como prioritaria y en la que nosotros también compartimos esa prioridad, que tiene que ver con los criterios de la subvención escolar preferencial, fue bien discutida en esta comisión en el gobierno anterior. Se hicieron algunos requerimientos al gobierno anterior, cuestión que el secretario ha señalado en que nunca llegó esa información. Entonces creo que sería importante, está con nosotros el ministro de Educación conectado a esta sesión por los proyectos que están definidos para la tabla de hoy. Sin embargo, le haremos también la solicitud de que manifieste opinión respecto de aquellas particularmente que son mensajes y que usted ha planteado. Así es que le reitero nuestros agradecimientos al senador Gustavo Sangüesa por esta presentación que ha hecho a la comisión. Gracias, presidenta. Pero también hice llegar una nota donde el SLEP de Punilla Cordillera, todos sus alcaldes, plantean la posibilidad de poder suspender el proceso que se está realizando, o sea, aprovechando que está. Y yo sé que por las declaraciones que ha emitido el ministro de Educación hay claridad de que hay varios procesos que habría que postergar y hay una propuesta, pero este ya se está iniciado. Entonces, si pudiésemos, presidenta, por su intermedio, tener un pronunciamiento del ministro respecto a esta solicitud que hacen los propios alcaldes y en su totalidad, con diferentes matices políticos cada uno, y poder tener un pronunciamiento por lo que cabe sobre todo en cómo se ha ido desarrollando el proceso en diferentes partes de Chile, que al final todos sabemos que tiene una serie de complejidades. Entonces, seguir avanzando en lo mismo creo que finalmente es dañino para la educación pública mientras no podamos tomar las medidas de corrección necesarias, y en eso, por lo que yo le escuché al ministro, existe absoluta voluntad de poder hacerlo, pero el SLEP de Punilla Cordillera tiene un grado de avance y tengo entendido que no está considerado como para suspender su proceso. Senador, no, si bien es cierto, la Secretaría aún no recibe la información que usted entrega, podríamos dejar para que cuando le corresponda al ministro intervenir, si quiere referirse particularmente a este servicio local, tal como usted lo ha señalado. Nosotros hemos escuchado en algunas oportunidades al ministro que ha señalado que va a enviar un proyecto de ley particularmente respecto de servicios locales, y a lo mejor podríamos dejarlo para una próxima sesión. Quiero comentar que el ministro me había manifestado su interés
de estar acá presencialmente en el día de hoy. Nosotros le dijimos que estábamos con mociones parlamentarias, le agradecemos que se haya conectado telemáticamente, pero que vamos a programar una nueva presencia de él acá en la comisión para abordar estos temas que son propios de la cartera y donde también el ministro ha manifestado que tienen al menos una hoja de ruta de cómo van a abordar estos temas. Senador Espinosa. Sí, dos temas, estimada presidenta. Estamos en puntos varios, ¿no? Sí, sí. Sí, dos temas. Primero, en la sesión pasada yo solicité que pudiésemos recibir en audiencia por 15 a 20 minutos a dirigentes vecinales de toda la región de los lagos que están reclamando por una grave situación. Hoy día su caso se ha judicializado, además, porque la Corte de Apelaciones le ha dado luz verde a su presentación, pero que tiene que ver con algunas situaciones que está ocurriendo en la región de los lagos, señor ministro, por su intermedio, presidenta, con más de 700 vecinos rurales, sectores muy apartados, que se sienten discriminados y excluidos del sistema de educación de adultos por una resolución que la Seremía de esa región ha determinado desde su punto de vista de manera arbitraria por parte de la actual Seremía. Entonces yo necesito que eso se pudiese materializar. Usted me pidió que lo viéramos hoy día para poder ya tener una fecha y que ellos puedan exponer mediante el sistema telemático. Y lo segundo, respecto a lo que plantea el senador Sangüesa, yo pido que tengamos un poquito de cuidado en ese tipo de planteamiento, porque desde todo punto de vista, solicitar aplazamiento a la puesta en marcha de los SLEP puede ser pedido por muchos alcaldes, pero hoy día hay un proceso que está en marcha. Y desde mi punto de vista sería bastante discriminatorio para quienes están sufriendo la puesta en marcha de los SLEP hoy día. Yo tengo uno en mi región que ha tenido paralizado a cientos y cientos de estudiantes en Frutillar, en Fresia, en Yanquihue, por las malas condiciones, ¿no es cierto?, de cómo se ha puesto en marcha ese SLEP. Sería bastante injusto que comenzaran, ¿no es cierto?, las suspensiones de otros, en vez de que busquemos las soluciones de fondo, que es cómo mejoramos el actual sistema de SLEP cuya ley, desde mi punto de vista, carece de muchos elementos para su buen funcionamiento. Entonces yo, desde ese punto de vista, quiero que no generalicemos, porque la gente de esas comunas que está bajo el sistema ya, hoy día se sentiría absolutamente discriminada, y también en otras regiones, por cierto, en donde se comenzó a implementar este proceso que tiene fechas bastante claras y delimitadas por parte de la ley. Gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias. Ministro, también le vamos a ofrecer la palabra cuando usted la solicite, pero nos interesa muchísimo en que podamos abordar el tema de educación de adultos. El senador Fidel Espinosa ha planteado un tema particular en su región, producto de esta resolución de la Secretaría Regional Ministerial, pero esto puede estar ocurriendo en otras partes del país y nosotros vamos a recibir a las agrupaciones de la región de los lagos, pero efectivamente creemos que es necesario aquí escuchar de una política más integral respecto a educación de adultos. ¿Se ofrece la palabra en varios? Tenía 2 puntos. Senador Sangüesa. Presidenta, es respecto al proyecto que vamos a votar hoy día en la tarde. Me han hecho llegar algunas aprensiones respecto a ese proyecto, que tiene algunas inconsistencias, de hecho, en su texto, donde en algunas partes habla de necesidades especiales y en otras partes habla de discapacidad, y eso va a generar una ambigüedad también respecto al tema del porcentaje, que se supone que este proyecto ya está en tercer trámite constitucional, pero hay una parte del texto donde no deja la claridad respecto de los niños con necesidades especiales y discapacidad. ¿Qué pasa? Que al final en la práctica una persona con discapacidad puede ser una persona un niño que le falte un dedo y no cabe dentro de este listado que sí se hizo cuando se aprobó el proyecto para los colegios particulares subvencionados. Entonces va a quedar una diferencia en la aplicabilidad de la ley que al final puede terminar siendo en desmedro de lo que buscamos, que es que efectivamente la inclusión esté dentro de los establecimientos pagados.
Entonces, yo no sé, ahí preguntarle a través suyo a la Secretaría, si existe alguna posibilidad de poder revisar nuevamente el proyecto, o por la etapa en que está solamente compete la parte de entrar a su implementación. Porque el proyecto además dice que la exigencia comienza al año siguiente. Si este proyecto se aprueba en septiembre, hay muchos establecimientos que ya van a tener cerrados, o sea, si se promulga en septiembre van a tener cerrados sus procesos de admisión. Por lo tanto, ¿cuándo es el año siguiente? ¿Es al subsiguiente o tiene que reabrir? Entonces, ahí va a quedar, digamos, un problema práctico que este proyecto de ley no lo resuelve. Senador, mire, este fue un tema, es una moción parlamentaria, efectivamente está en tercer trámite constitucional. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversarlo la semana pasada, porque ya es segunda semana en que está en la tabla y finalmente no se puede votar, porque al igual que ahora está en el último lugar de la tabla y los temas anteriores se dilatan y no llegamos nunca al tercer punto de la tabla. Y en algún momento nosotros estuvimos viendo la posibilidad en que fuera que fuera una comisión mixta para poder abordar las diferencias que fueron introducidas por la Cámara de Diputados. Pero después también evaluamos en que iba a retrasar mucho un proyecto que es necesario, que es importante. Tal vez, si hay acuerdo en esta comisión, lo que podríamos hacer es solicitar en el día de hoy a la sala que viniera la Comisión de Educación antes de que fuera a la sala para su tercer trámite, con el compromiso en que pudiésemos tener una opinión del Ministerio de Educación rápida respecto de este proyecto de ley. Porque no le tocó, insisto, esta fue una moción parlamentaria y no le tocó a este gobierno verlo. Y al menos podríamos tener una opinión para que exista no solo una armonización respecto del lenguaje en el texto, sino de los impactos que tendría el cambiar el número absoluto, que era el proyecto original, a un porcentaje que viene así de la Cámara. Tal vez uno ve que uno de los temas que adicionaron en la Cámara, que era el segundo nivel de transición, puede ser un tema, pero además el senador García Ruminot colocaba un punto que es importante verlo. No tenemos mucho espacio en este tercer trámite, pero colocaba un punto que era bien importante, que no fue parte del debate ni en el primero ni en el segundo, en la segunda discusión, y es que no permite a los establecimientos cobrarle menos. ¿Ah? Entonces, claro, esta moción surge por una situación que los mocionantes señalaban que era abusiva, porque a las familias que tenían algún hijo con discapacidad, que ya significa una carga económica, le colocaban una carga adicional más, porque al llevarlos a la escuela, muchas veces donde estudiaban sus propios hermanos o hermanas, le cobraban más de lo que le cobraban a sus hermanos. Entonces, en el proyecto de ley dice, no le pueden cobrar más, pero tampoco existe un espacio para que les habilite a los establecimientos a que les cobren menos. Y yo creo que nunca estuvo en el ánimo de los legisladores, pero el senador García Ruminot advirtió que esto puede ser una complicación. Entonces, la única alternativa que podríamos evaluar es que si el gobierno tiene disposición de revisarlo, tal vez de presentar una indicación en la línea de lo que ha presentado el senador García Ruminot para también defender el derecho de autor, el gobierno podría tomar esta idea y pedir un plazo de una semana para presentar indicaciones e indicarlo en esta dirección, de armonizar el texto, armonizar el lenguaje y... secretario, tendremos que ir a mixta nomás. Sí, claro, si se quiere apurar la tramitación, simplemente habría que rechazarlo. Entonces rechazarlo hoy pidamos día que lo coloquen en primer punto de la tabla, lo rechazamos y con el compromiso del ministerio. Ministro, no sé si usted nos está escuchando y estaría de acuerdo. Y ahí mixta se puede hacer una proposición. En la mixta. Por su intermedio, gusto saludar a la presidenta, por su intermedio saludar también a los senadores presentes. Sí, efectivamente, nosotros creemos que podemos, en ese plazo que se nos indica, efectivamente hacer algunas indicaciones a este proyecto. Tenemos un equipo importante que viene trabajando también algunas propuestas para la educación particular pagada y
respecto de la mejora de algunos elementos que están en el 170, en el decreto 83 y el mismo decreto 67 que nos permiten poder aportar. Así que agradecido. Ministro, entonces la idea es que nosotros acordemos en que esta iniciativa hoy día en la sala rechacemos los cambios que fueron generados en la Cámara, con el ánimo de que la Comisión Mixta, el Ministerio de Educación haga una propuesta que permita armonizar el lenguaje y lograr introducir estos temas que se han planteado, y si hay otros mejor, bienvenida a la propuesta. ¿Les parece? Así lo acordamos. Sí, por favor. ¿Se acuerda? Como nuestra comisión es la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, queremos proponerle también que le mandemos un saludo de felicitaciones a nuestra deportista chilena Francisca Crobeto, que hace ya algunos días logró un récord mundial en la Copa del Mundo de Lonato en Italia, en donde ella, que es nuestra máxima especialista, Premio Nacional de Deporte, logró en el tiro esquí disparos de los 125 platos y no falló ninguno. Como buena mujer, no fallamos. ¿Les parece? Por unanimidad, les mandamos los saludos y también me comprometí, así es que lo quiero hacer, quiero mandarle un saludo muy especial a la selección de fútbol de abogados de Valparaíso, que nos está representando en el Mundial de equipos de abogados en Marruecos y ya ha logrado algunas victorias en sus primeros inicios. ¿Si les parece? ¿Lo acordamos? Así se acuerda. Vamos a pasar al primer punto de la tabla bien rápidamente, señor secretario. Gracias, Presidenta. Sí, la Secretaría preparó una minuta que está en las carpetas de cada uno de los senadores. Son 6 proyectos referidos a días conmemorativos. El primer proyecto tiene por objeto establecer el día 21 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Conmemoración de las Personas Fallecidas producto de la pandemia del COVID-19. El segundo proyecto es un proyecto de ley que tiene por objeto establecer el día 24 de abril de cada año como el Día Nacional del Leonismo Chileno. El tercer proyecto, recordarán ustedes, el proyecto que fue solicitado por el senador García en la sesión anterior, es el proyecto de ley que se encuentra también en segundo trámite constitucional, que establece el 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras, en conmemoración a la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. El siguiente proyecto es el proyecto de ley que se encuentra también en segundo trámite, que establece el Día Nacional del Futbolista y de la Futbolista Amateur, que lo planteó la senadora Robosta, la presidenta. El quinto proyecto es el proyecto que establece, que este sí se encuentra en primer trámite constitucional, es una moción del senador Chaguán, del ex senador y actual diputado Bianchi y los ex senadores Horvath, Procuriza y Quintero, que conmemora el 22 de mayo de cada año como el Día del Hombre de Mar. Y finalmente, el último de estos boletines referentes a días conmemorativos es el que establece el 6 de junio como el Día Nacional del Pampino, que también es un proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional. Para mayor antecedente, mayores conocimientos de este tema, como les digo, todos tienen su respectiva minuta explicativa y esa se encuentra en la carpeta de cada uno de ustedes. Si les parece, hagámoslo de fácil despacho. ¿Parece? Aprobados por unanimidad. Entonces, aprobados los 6 días conmemorativos por unanimidad. 5-0, perfecto. Seguida, Presidenta, continuando con la tabla para la sesión del día de hoy. Personas de mar, sí, eso queríamos solicitar porque es como hombre de mar, sí, y queremos ver la posibilidad de cambiar por personas de mar para que sea más... Sí, al estar en primer trámite constitucional, Presidenta, efectivamente no hay problema, es que la comisión sugiera a la sala enmendar la denominación de, en vez del Día del Hombre de Mar, el Día de la Persona de Mar, ¿sería? Sí, personas del mar. No, pero personas porque es más inclusivo, porque si hay... No hay... ¿Cómo ya. ustedes estimen? Oye, ¿Las personas de mar? Personas de mar es más inclusivo. Las personas. O gente de mar, mejor. Día de la gente de mar. Ya, entonces con ese cambio en su denominación... Una sugerencia. Iría, sí, ustedes recordarán que la denominación ya de las leyes la define el Ejecutivo al momento de su publicación, pero nosotros vamos a hacer esa sugerencia, que sea de la gente de mar, un lenguaje más comprensivo. Perfecto. Bueno, luego se
senadores, en los puntos de la tabla referido a los otros proyectos de ley, ya no de días conmemorativos, sino que otros proyectos, se encuentran 3 iniciativas de ley en discusión. La primera iniciativa de ley, también hay una minuta y hay un texto comparado en las carpetas de cada uno de ustedes. El proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en caso de violencia al interior de establecimientos educacionales. Esta es una moción de la ex diputada Girardi y Vallejo y de los actuales diputados señora Cariola y Rojas y señora Santana y Vintes. Se encuentra, como he señalado, en segundo trámite constitucional. Es un proyecto que consta de un artículo único permanente que está integrado por 5 numerales y una disposición transitoria, y determina una serie de materias con el objeto de establecer explícitamente que el resguardo de la convivencia escolar debe considerar deberes de actuación de los establecimientos educacionales, mandatándolos a desarrollar instancias educativas respecto a la violencia en todas sus formas, dirigidas a todos los integrantes de la comunidad escolar, y a disponer de procedimientos y mecanismos para asegurar la protección de las víctimas de violencia que garanticen imparcialidad, privacidad y seguridad. Presidenta y senadores. Bueno, muchas gracias. Por eso hemos invitado también a una de las mocionantes, a Cristina Girardi, ex diputada, al ministro. Hemos considerado que, dada la situación compleja que hoy se vive en distintos establecimientos educacionales, es necesario aportar con iniciativas como este proyecto que está ya en segundo trámite constitucional en materia de convivencia escolar. Si les parece, le ofrecemos la palabra de inmediato a una de las mocionantes, a Cristina Girardi, que se encuentra acá presente, y posteriormente al ministro. Cristina. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los senadores, a los secretarios y secretarias, y también saludar al ministro. Hola, ministro. Está acá. Bueno, Ahí sí, ahí sí. Ahí reaccionó. Ah. No, se está mirando, pero lo que pasa es que tiene el monitor a un costado. No, está bien. Bueno, efectivamente, el tema de violencia es un tema que venimos tratando en este Parlamento hace muchos años, ¿no? Yo soy diputada desde el 2010, fui diputada desde el 2010 hasta el 2022, ¿no? Y pasamos por muchos proyectos, entre ellos bullying, violencia, ¿no? Y proyectos que hoy día son ley, ¿no? Son ley de la República, y sin embargo parece que el problema es mucho mayor, ¿no? que el alcance que tienen las propias normas que hemos generado, ¿no? Y una de las razones es que efectivamente muchos de los proyectos de ley y de leyes que se han aprobado tienen más que el foco mucho más en lo punitivo, ¿no? En sancionar a la escuela que no responde, a que se generen protocolos, ¿no? Y procedimientos frente al tema de la violencia, pero sin entender cuál es el problema de violencia que tenemos. O sea, sin reflexionar sobre el problema de violencia que tenemos, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, y un poco yo lo conversaba con el senador Ruminot, antes de que iniciara la sesión. Él se acordaba cuando tratamos el proyecto que hoy día es ley, del trastorno de déficit atencional, y de prohibirle a los colegios que exijan medicación a los niños y a las familias cuando hay comportamientos disruptivos, ¿no? Los colegios efectivamente condicionaban matrícula, ¿no? Sacaban a los niños las clases y hacían tomaban una serie de medidas contra niños que supuestamente tenían trastorno de déficit atencional, y si las familias no los medicaban, ¿no? No los llevaban al especialista, tomaban este tipo de medidas. Eso se prohibió por ley y sin embargo sigue ocurriendo, ¿no? Sigue ocurriendo, y yo estaba viendo una conversación de una encargada de UTP de un colegio, de una escuela de Lo Prado, ¿no? Donde decía, la encargada decía, hay que ver el tema para que sea atendido por un profesional, ¿no? Para que entregue las herramientas necesarias para el manejo del aula cuando le dan las crisis, ¿no? A un niño. Estamos hablando de un niño de 6 años, ¿no?
que tiene crisis, ¿no? Según el colegio, que ellos no logran manejar, ¿no? La escuela ya no sabe a qué recurso atender para mejorar esta situación y, por lo tanto, la directora decidió acudir a la OPD, para tener una opinión de ellos y cómo proceder, ¿no? La especialista que la está tratando, ¿ya?, le dice que efectivamente ella trata a este niño, lo ve funcionar en otros contextos, ¿no? Y el niño reacciona bien en los otros contextos. Este niño está con terapia floral y además está con psicólogo, ¿no? Y lo que le dice la terapeuta por WhatsApp, le dice, este niño tiene, ¿no?, comportamiento con sus pares y en contextos absolutamente normales. Entonces hay un problema que es de la escuela, ¿no? Cuando nosotros tramitamos el proyecto de ley de medicación y de trastorno de déficit atencional, tuvimos la presencia de una fundación que se llama Cinco Pieles y que precisamente ellos acuñaban el término que el problema no es el trastorno de déficit atencional, que eso no existe, que lo que se da es una situación donde el niño, una situación de contexto escolar, de contexto familiar, donde hay una relación del niño con adulto, ¿no?, que es una relación disfuncional, y que eso es lo que hay que corregir. No hay que decir que el niño es el enfermo, ¿no? Efectivamente, datos que nos entregaba en ese tiempo esta fundación, cuando tramitamos este proyecto de ley, es que, de acuerdo a los estudios, ¿no?, el estudio de salud mental del 2012, ¿no?, que es el único estudio aparentemente profundo y serio que se ha hecho de salud mental en Chile, decía que el 38,3%, o sea, estamos hablando de casi un 40% de los niños entre 4 y 18 años tienen problemas de salud mental, ¿no? O sea, que estamos en un país donde el tema de la salud mental a nivel escolar es efectivamente un problema. Estamos hablando 4, 18 años, o sea, toda la trayectoria escolar, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, perdón? 38,3%, o sea, estamos casi al 40%, ¿no?, de niños que presentan manifestaciones de problemas relacionados con salud mental. De estos, casi el 25%, o sea, un cuarto de la población entre 4 y 11 años tienen manifestaciones supuestamente de trastorno de déficit atencional, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen estos especialistas? Que existiendo el diagnóstico, existe la medicación, ¿no? Entonces, esto es un diagnóstico médico, no es un diagnóstico pedagógico, ¿no? No es un diagnóstico educacional, ¿no? ¿Y qué es lo que ha implicado eso? ¿No? El 2005, anfetaminas compradas por la Senabast, anfetaminas, 876.000 unidades, 876.000 unidades en el 2005. En el 2015, o sea, 10 años después, 1.483.000 unidades, ¿no? Pero miren lo que ocurre con el metilfenidato, que es el que se le da a los niños. En el 2005, 76.000 unidades. 76.000. En el 2015, 8.153.670 unidades. O sea, ¿cuál ha sido la respuesta del sistema a niños que tienen problemas conductuales, de agresividad, con sus pares, etcétera? ¿No? Medicación, ¿no? Pasamos de 76.000 a 8 millones de unidades en 10 años. O sea, 107 veces. Y esa ha sido la pauta en que Chile ha manejado los problemas de salud mental, ¿no?, en nuestras escuelas, ¿no? Esa ha sido la visión pedagógica, entre comillas, ¿no?, respecto de la problemática de conducta en las escuelas. ¿Qué dicen los expertos? Todos los expertos que han ido a los distintos proyectos. Yo revisé distintos proyectos de ley que hemos tramitado en relación a la violencia, al comportamiento disruptivo, a eso que nos preocupa, ¿no?, la violencia en la escuela, ¿no? En la medida en que hemos ido creando mecanismos, por ejemplo, la SEP, ¿no?, que permitió la contratación de la dupla, ¿no?, asistente social, psicólogo, ¿no?, eso aumentó el nivel de medicación. En vez de disminuirlo, lo aumentó, ¿no? El PIE, ¿no?, niños disruptivos, niños con problemas de aprendizaje. Todos los niños tienen trastorno de déficit atencional.
Ustedes se dan cuenta que el 25% de la población escolar, un cuarto de la población escolar, ¿no?, está diagnosticada con trastorno de déficit atencional. Y eso quiere decir, ergo, que son medicados. ¿No? Y por lo tanto, ¿cómo no estamos haciendo cargo? ¿No? ¿Dónde está la falla? ¿No? Yo digo, yo revisé las cifras en Francia de cuáles son los porcentajes de niños con trastorno de déficit atencional, un 0,5%. Y nosotros tenemos un cuarto de la población. ¿No? Entonces, hay un problema respecto de nuestra mirada, ¿no? Porque yo creo que los niños no deben ser tan distintos, ¿no? O sea, biológicamente no creo que seamos evolutivamente distintos de los niños franceses. ¿No? Yo creo que hay un problema del sistema, ¿no? De un sistema que efectivamente, y yo se lo comentaba al senador, creo que el problema es que el sistema ha dicho y ha declarado que el problema es el niño o la niña, ¿no? Él es el enfermo, ¿no? Ella es la enferma, ¿no? Y nosotros estamos haciendo todo bien. ¿No? El problema no está en el sistema, el problema está en los niños. Y la respuesta es esa, no la medicación de los niños. Nosotros, ¿y por qué lo traigo? Traigo a reflexionar sobre una ley que ya se tramitó, que es ley, porque sigue el mismo comportamiento. O sea, este diálogo que yo les leí es de hoy día, de llevar al niño al especialista médico para que lo medique, ¿no? Porque la escuela no se sabe hacer cargo, no puede hacerse cargo de un niño de 6 años, ¿no?, que tiene comportamiento disruptivo. Entonces, ¿cuáles las situaciones que efectivamente el proyecto que se está viendo hoy día en tabla, si bien yo creo que en la medida en que nosotros vayamos profundizando sobre el análisis de la problemática, ¿ya?, vamos a darnos cuenta que siempre nos vamos a quedar cortos desde el punto de vista de las iniciativas que vamos generando, porque yo creo que se requiere una cirugía global del sistema. Solo para dar un dato, CIMSE. ¿Ya? Todos los expertos dicen que la convivencia, ¿ya?, el clima escolar es lo que más incide en los procesos de aprendizaje de los niños. ¿Ya? Convivencia, clima escolar. ¿Ya? Si uno ve el CIMSE, el 76% de los indicadores son de tipo cognitivo. 76%. El 24% ¿ya?, se refiere a la convivencia, a la autoestima, a lo que le pasa a los niños, ¿ya?, que no son de tipo cognitivo. Solo el 26%, y de este, perdón, 24%. Y de este 24%, la convivencia, el clima, es el 3%. ¿Ya? Cuando todos los expertos, CASASUS, la UNESCO tiene 3 informes donde señala que la convivencia, el clima escolar, es lo que más incide en los procesos de aprendizaje. ¿Ya? Y si uno se refiere a qué es lo que se entiende por educación como un proceso netamente social, ¿ya?, de aprendizaje social, no solo cognitivo, ¿ya?, se da cuenta que el tema del aprendizaje social está absolutamente dejado de lado, ¿ya?, por el sistema que nosotros tenemos. Porque no lo evalúa, no le interesa. Le interesa si el niño aprendió matemática, si el niño tiene buenos resultados en los puntajes de matemática, castellano, o sea, lenguaje, etcétera. Esos son el 76% de los indicadores. El 24% tiene que ver con los aspectos humanos de vida, de experiencia educativa, ¿ya? Y la experiencia educativa no se está evaluando. Pero además dicen los expertos, y está señalado en los informes respecto de este proyecto, que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el reporte de los temas de convivencia, están mal hechos. O sea, que además la forma en que estamos evaluando aquellos aspectos que tienen que ver con la convivencia escolar y que tienen que ver entonces con la violencia y cómo como colectivo abordamos los temas de violencia, están mal reportados y están mal conceptualizados. ¿Ah? Entonces, hay que rehacer todo el sistema. El ministro ha declarado de que van a eliminar el CIMSE. ¿Ya? Bueno, yo escuché en las noticias. ¿Ah? Y eso es como, por lo menos, el rumor o lo que se está manejando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a reemplazar eso? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué cambios vamos a hacer del sistema educativo en un sistema educativo que, de acuerdo a todos los expertos, es violento? Es violento porque no le permite al niño o a la niña ser niños, ¿no? Hoy día
todos los que están tratando de cambiar el foco, y muchos se han apoyado en los neurocientíficos para entender cómo aprende el cerebro, ¿no? Dicen que el aprendizaje de los niños fundamentalmente se da a través del cuerpo, ¿no? Y eso implica en movimiento. O sea, incluso dicen que si yo leo caminando, voy a aprender más que si estoy sentado en un escritorio, para que lo sepan, compañeros, ¿no? En el fondo, el movimiento, ¿no? Participa en el proceso de alerta, en el proceso de atención que pueda tener el cerebro y, por lo tanto, hay más posibilidades de aprendizaje. ¿Cómo desarrollamos nosotros el aprendizaje? Que el niño esté quieto, esté sentado, ¿ya? Y si no está quieto y sentado, lo medicamos para que esté quieto y sentado, ¿ya? Y eso va en contra de toda posibilidad de aprendizaje de cualquier índole, ¿ya? Yo estoy hablando no solo del aspecto cognitivo, sino que también el social. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una gran cirugía a nivel del sistema escolar que tenemos, porque claramente está dando cuenta de que lo estamos haciendo mal. No es el niño el enfermo, no es el niño el que necesita el medicamento, ¿ah? Es el sistema el que tiene que ser revisado para ver que efectivamente, ver dónde están las fallas para poder generar espacios de construcción social distinta. Si nosotros no cambiamos el sistema educativo, el resultado que tenemos hoy día es violencia. No violencia a nivel escolar solamente, lo tenemos a nivel de la sociedad toda, ¿no? Y si no cambiamos el sistema escolar, vamos a seguir reproduciendo los mismos niveles de violencia que tenemos hoy día. Si no tomamos conciencia de eso, ¿no? Yo creo que vamos por muy mal camino. Una de las cosas interesantes que tiene este proyecto de ley es que precisamente pone el foco en que, si bien tiene aspectos punitivos, que yo vería cómo los cambiamos y hacemos alguna redacción mejor de lo que está, porque los expertos dijeron que el tema del registro, por ejemplo, hay un artículo donde se establece que tenemos que hacer un registro de los hechos de violencia, ¿ya? Ese registro no necesariamente se plantea que tiene que tener un carácter evaluativo y ver cómo yo estoy haciendo las cosas para ver si mejoro o no mejoro, que es lo que hice, no registrar o numerar las acciones de violencia que tengo en la escuela año a año no me sirve si no hago una evaluación y no lo comparo con las medidas que estoy tomando respecto de si hay cambios o no hay cambios. El mero registro no sirve. Eso también lo señalaron los expertos. Entonces yo creo que habría que hacer cambios respecto de eso, pero el foco que tiene que tener el tema de la violencia tiene que ser a nivel educativo y formativo y tiene que ser no a nivel solo individual. ¿Ya? Yo no saco nada con llevar a un niño al PIE y tratar de a él enseñarle individualmente si no actúo en forma colectiva. O sea, y tiene que ser todos los actores de la comunidad escolar los que efectivamente se formen en la no violencia, ¿ya? Y eso pasa desde el diálogo. Bueno, hay algunos que saben que yo estoy hoy día como haciendo medicina china, ¿no? Bueno, la mayor cantidad de temas que tenemos son de salud mental. El dolor, ¿no? Es salud mental, ¿no? O sea, la mayoría de los temas, y además es impresionante cuando uno trata a pacientes que no... ¿Que me la saque? Ya, gracias, ya me está ahogando. Me violenta. Ya la mayoría de las situaciones que uno ve a nivel de clínica ya son disfunciones familiares. Y son disfunciones familiares donde nunca hemos aprendido a resolverlas. Las relaciones padre-hijo, madre-hijo, parejas, ¿ya? No sabemos cómo enfrentar, ¿no? El conflicto como persona, ¿no? Y esto se arrastra, ¿no? Y esto se arrastra a la escuela, ¿no? En la escuela el niño que se siente violentado reacciona con violencia, ¿no? Y no existe una escuela que nos enseñe a mirarnos, a conocernos, ¿no? A sabernos cuáles son nuestros límites, ¿no? Y que lo que nosotros tratamos de impulsar mucho en la Cámara en la Cámara de Diputados fue el tema de cambiar el foco y hacer efectivamente educación emocional, ¿no? Y la educación emocional no es conductista tampoco, tiene que ver con transformar también el sistema y cambiar todas las pautas en las que hoy día estamos desarrollando la educación. Lo importante
y eso lo saben muy bien aquellos que hacen educación, que si no hay desarrollo emocional, no hay posibilidad de aprendizaje de ninguna índole, ¿no? Aunque queramos ser matemáticos, si no hay una base de desarrollo emocional importante en los niños, ¿no?, las dificultades de aprendizaje se van a dar, ¿no? Y eso es aprendizaje tanto de matemática, ¿no?, lenguaje, como de la afectividad y la posibilidad de relacionarnos con otros. Entonces, yo creo que este proyecto yo le rescataría algunos artículos, modificaría otros todavía, ¿no? Ojalá que el ministro, a través de indicaciones y también los senadores que están aquí, apuntemos a ver cómo transformamos el sistema. A través de este proyecto, cuál va a ser el hilo desde el cual tomamos la transformación, da lo mismo. El problema es que efectivamente logremos transformar el sistema, ¿ya? Y que un sistema neodarwinista como el que tenemos hoy día, que cuando yo digo neodarwinista es que tenemos un sistema hecho para los para los niños más aptos, ¿ya? Los que son buenos en el sistema, los que responden, esos son los que vamos a privilegiar. Los que no, ¿ya? Y la catalogación de escuelas, la clasificación de escuelas que nosotros tenemos de mal desempeño, peor desempeño o bajo desempeño, da cuenta de la mirada que tenemos, que es como lo que es malo hay que desecharlo. Y se cierran las escuelas, acuérdense, ¿no?, que lo que no sirve se elimina, ¿no? Esa es la ley, ¿no?, de los que creen, ¿no?, en esta visión darwiniana, ¿ya?, o neodarwiniana, de lo que no es superior, es inferior y por lo tanto hay que desecharlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar en la lógica de nuestro sistema escolar, o si no vamos a seguir con los niveles de violencia que tenemos, y yo creo que vamos a seguir sin poder manejar, ¿ya?, y sin poder entender lo que le pasa a un niño de 6 años en un entorno escolar que no es capaz, ¿no?, de adaptarse, porque aquí lo que dice la profesora, el niño no se logra adaptar al sistema escolar. Y yo digo, ¿y el sistema escolar cuándo se va a adaptar, ¿no?, a las necesidades que tienen hoy día nuestros niños, ¿no? Los niños de hoy no son los mismos de ayer, ya son niños que no tienen actividad física prácticamente, que pasan horas y horas frente a una pantalla, ¿no? Y ese elemento lo tiene que también dimensionar, y una de las cosas que yo en algún minuto se lo planteé al subsecretario actual y al ministro también, que una forma de hacer educación, por ejemplo, sería hacerlo afuera. Y eso dicen todos los expertos. Afuera el niño va a aprender mucho más que adentro de una sala quieto, ¿ya? En los parques nacionales, ¿ya?, la plaza, donde sea, pero efectivamente hay que romper con la lógica disruptiva para los niños, que es estar encerrado en un aula cuando ya pasan horas frente a una pantalla para seguir encerrados después en una sala de clase. Muchas gracias. Y espero que les sirva la información. No, muchísimas gracias, y gracias además por concurrir a esta invitación de la Comisión de Educación. Le queremos ofrecer la palabra al ministro, y quiero hacer presente también que tenemos un segundo proyecto, y es la razón por la cual también otro de los mocionantes, el senador Sebastián Keitel, se encuentra acá presente en esta comisión. Así es que hagamos el esfuerzo de condensar al máximo para poder ver también el segundo punto de esta tabla. Ministro. Bien, buenas tardes. Saludar a la presidenta por su intermedio también, a los senadores, los secretarios, también a la exdiputada Cristina Girardi. Y quizás antes de partir me gustaría recoger una pregunta que hace la exdiputada cuando dice: el sistema educativo, ¿cuándo se va a adaptar a la realidad de hoy, ¿no?, o a la realidad de los niños? Y probablemente una de las complejidades que tiene nuestro sistema educativo es precisamente la concepción de la diversidad. En entendido, ¿no es cierto?, que la diversidad va a incluir aquellas que son diferencias visibles y también las invisibles, ¿no es cierto?, las similitudes entre las personas y lamentablemente lo que se ha llamado una normalidad ilusoria. El sistema educativo tiene como propuesta quizás esencial, o los sistemas educativos en general en el mundo tienden hacia la uniformidad. De ahí viene, ¿no es cierto?, la concepción del uniforme, incluso el currículum centralizado,
La diputada Girardi hablaba, ¿no es cierto?, de la experiencia francesa que ha ido avanzando enormemente, pero si uno mira el origen de ese sistema educativo se va a dar cuenta que era una lección para el mismo día en todos los espacios educativos, un poco lo que pasó con nuestro sistema, ¿no? Y hoy día enfrentamos otras complejidades a propósito, ¿no es cierto?, de esta concepción de normalidad, en donde efectivamente esa normalidad finalmente se refiere a un nosotros, ¿no? A nosotros los normales o los que somos de esta manera. Uno muchas veces ha escuchado a los profesores y profesoras, mis colegas, uno mismo, ¿no? Yo soy profesor, tener una especial preocupación por aquellos niños que son más ruidosos o que son más inquietos, ¿no es cierto? Sin olvidar que el desarrollo neuronal es precisamente el que hace que a veces los niños estén en movimiento o que la naturaleza de los niños, ¿no es cierto?, no sea recogida de manera más natural, ¿no es cierto? Y se tiende a ver todo como homogeneizado. Ahí es cuando comienza a perderse este valor de la diversidad. Ese es el origen de la medicación de la que habla la diputada Girardi, ¿no es cierto? Como si en el fondo tuvieran que estar todos tranquilos y en silencio para que el profesor o la profesora dicte la lección. Esa visión, efectivamente, no creo que la compartan los profesores y profesoras, pero también tenemos que considerar que eso es el resultado de esta visión educativa de accountability, de rendición de cuentas permanente, en donde el requerimiento para muchos de mis colegas es mantenerlo a todos tranquilos porque tengo que rendir para una medición estandarizada y además tengo que implementar un currículum que ya lo he dicho varias veces es inabarcable por su extensión, claramente esto tampoco permite la profundidad. Por lo tanto, las concepciones que nosotros tenemos que implementar, y de ahí nuestro programa de gobierno y también las distintas declaraciones que yo he hecho, es avanzar hacia un cambio del paradigma educativo donde efectivamente nosotros avancemos, ¿no es cierto? Nuestras reformas muchas veces han quedado en el camino entre los materiales y los enfoques, las herramientas y las orientaciones. Pero el cambio, ¿no es cierto?, de las creencias que tenemos profesores y profesoras y el sistema en su conjunto, es el que se tiene que modificar. No bastan las normativas, no basta solo el trabajo del Ministerio de Educación, sino que una conversación, una reflexión con todos los actores del sistema educativo que permita efectivamente hacer ese cambio de paradigma. Y en segundo lugar, ¿no?, antes de entrar ya más en el proyecto mismo de ley, señalar que este cambio de paradigma nos tiene que invitar a hacernos la pregunta respecto de, ¿tenemos que evaluar el sistema educativo? Mi visión es que sí, pero ¿cómo evaluarlo? ¿Cuál es el valor que le vamos a dar a esta evaluación? ¿Qué porcentajes tiene, ¿no es cierto?, la evaluación de los aprendizajes específicos de las asignaturas? ¿Qué valor tienen los otros indicadores o indicadores de desarrollo personal y social? ¿De qué manera podemos, ¿no es cierto?, incorporar en las mediciones a gran escala, que es la denominación más técnica que reciben, ¿no es cierto?, las mediciones como el CIMSE, se incorporan, ¿no es cierto?, a estos CIMSE otras mediciones más bien de carácter cualitativo o autoevaluación. Esa discusión es la que queremos invitar a hacer el país. No, el rótulo, lamentablemente, ¿no es cierto?, la cuña de la prensa es el ministro quiere acabar con el CIMSE. No, eso no es así. No es acabar con el CIMSE, es preguntarnos qué sistema de evaluación tenemos que tener, de qué manera avanzamos. No avanzamos precisamente en clasificación, categorización y cierre de escuelas, sino más bien en un sistema de apoyo integral a los establecimientos educativos donde efectivamente, sin la presión o este elemento estresor, nosotros efectivamente brindamos una educación que sea efectivamente integral. Nos interesa el lenguaje, nos interesa la matemática, pero tanto como la actividad deportiva, la creatividad, el arte y la posibilidad especialmente también a propósito, ¿no es cierto?, de la eliminación de estos elementos estresores, de proyectos educativos más particulares y contextualizados. Yo recojo mucho esto de lo que decía la diputada respecto de la educación en contexto, o en espacios que sean distintos. ¿Cuántas escuelas están cerca de un parque nacional? ¿Cuántas escuelas están cerca de una plaza? ¿Cuántas escuelas están cerca de un museo? ¿Cuánto podría hacerse? Pero lamentablemente nuestro sistema parece que está efectivamente encorsetado, ¿no es cierto?, en esta visión tan tradicional que creemos nosotros, esa es una hipótesis y para eso podemos hablar más largamente con distintos autores que nos respalden, todos estos elementos, ¿no es cierto?, asociados a la sanción, la visita a la superintendencia, que se va a hacer castigado, el uso de los recursos, bueno, tantos elementos que tenemos que ir regulando probablemente a través de este proyecto de ley que pensamos presentar, que modifica el sistema de aseguramiento de la calidad. No de manera unilateral, queremos invitar a todos los actores educativos, claramente a ustedes también, desde las distintas comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a hacer esa gran discusión respecto de cómo evaluamos y cómo, con qué instrumentos, ¿no es cierto?,
o de qué forma evaluamos nuestro sistema educativo, y que tiene que ser integral y también de calidad. Respecto del proyecto mismo, ¿no? Me gustaría señalar que nosotros creemos que este es un proyecto que efectivamente aborda de muy buena forma la violencia escolar. Especialmente compartimos su enfoque preventivo, formativo y también reparativo. Por lo tanto, concordamos plenamente en el sentido que tiene el proyecto, me parece muy adecuado. A propósito de esto mismo, no quisiera contarles que el día de ayer hemos estado, ¿no es cierto?, por una invitación de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, a la sala, y también hoy temprano hicimos la presentación en la Escuela Melvin Johnson del Servicio Local de Barrancas de la política de reactivación educativa integral. Esta es la respuesta, ¿no es cierto?, como lo he planteado yo, a 60 días de asumido el gobierno, considerando la estrechez económica actual y el trabajo con un presupuesto que no es propio, sino que haciendo reasignaciones de esta política educativa que hemos llamado Seamos Comunidad. El que tiene 5 ejes principales. Entendemos que no es esta la única solución. La violencia tiene múltiples factores. Entendemos también que ahí hay algunos componentes que son más de carácter societal. Hay una sociedad altamente estresada. Si comparamos, ¿no es cierto?, los indicadores de licencias médicas, no son distintas las de los profesores y profesoras a las de los otros empleos, ¿no es cierto?, que existe. Esto con datos, ¿no es cierto?, entregados por la CONPIN o por el sistema de salud privado o público. Este programa nuestro, hoy que hemos presentado al país, tiene 5 grandes ejes y precisamente el primero de ellos está relacionado con el bienestar, la convivencia y la salud mental. El segundo tiene relación con la activación de los aprendizajes. El tercero con la revinculación y la garantización de las trayectorias educativas en el sentido de la cantidad de estudiantes jóvenes y adultos que están fuera del sistema y que tienen que ser reinsertados. Luego tenemos un plan de transformación digital y conectividad y finalmente un plan nacional que le hemos llamado de esta forma, pero la verdad es que es reparación sencilla y básica de condiciones de habitabilidad de muchos establecimientos, ¿no? En este primer eje de bienestar, convivencia y escolar y salud mental, hemos considerado acciones que permitan fortalecer este enfoque formativo coincidente con el proyecto que estamos discutiendo hoy día, en el ámbito, ¿no es cierto?, de la convivencia escolar, pero desde una perspectiva inclusiva y también con este enfoque de género. Para esto, durante el año 2022, vamos a hacer una atención focalizada en crisis, especialmente en 60 comunas del país, en donde se observen mayores situaciones de violencia escolar. Esto lo vamos a implementar con la asesoría de universidades que han venido trabajando en programas y también en investigación en este ámbito. Estas 60 comunas van a ser determinadas a través del índice, de alguna manera, que nos puede dar la Superintendencia de Educación por el número o el volumen de denuncias y también de connotaciones, situaciones o hechos de alta connotación nacional. De la misma manera abordaremos intersectorialmente el fortalecimiento de la convivencia escolar con este componente en crisis a través, ¿no es cierto?, de una inversión de 1.500 millones de pesos. Vamos a considerar aquí 4 grandes focos. Primero, la creación de las redes comunales de convivencia escolar. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, con la pandemia, una de las aprendizajes de la pandemia, no diría una consecuencia, ha sido el trabajo en red, ¿no? La inteligencia colectiva de profesores y profesoras, comunidades educativas, que han podido resolver problemáticas, ¿cierto?, urgentes, donde el Estado no llega rápidamente. Por ejemplo, pasó los primeros días de la pandemia, o con el uso de la tecnología, donde las redes comunales o las redes territoriales fueron altamente, se convocaron, ¿no es cierto?, y fueron altamente eficientes en el desarrollo de capacidades. Esto podemos hacerlo aprovechando precisamente las duplas psicosociales que ya existen y los distintos programas, ¿no?, para compartir experiencias, pero fundamentalmente para ir haciendo introducción de este cambio de mirada, tal como señalaba la diputada, entender, ¿no es cierto?, que no basta con una indicación para hacer derivaciones o para recomendar medicación, sino más bien cómo se resuelve internamente a través del aprendizaje de las habilidades socioemocionales o de las habilidades de la convivencia escolar, se mejora precisamente el clima y se aporta a disminuir, ¿no es cierto?, las situaciones de violencia. Para esto, ¿no es cierto?, también hemos pensado fortalecer las capacidades de los equipos de convivencia a través de nuestro centro de perfeccionamiento de investigación pedagógica, que claramente lo que puede hacer es hacer formación, trabajar desde la ley 20.903, desde la ley de desarrollo profesional docente, que crea, ¿no es cierto?,
el espacio del plan de desarrollo profesional, donde se pueden asignar recursos precisamente para formación de profesores en este ámbito. Para esto vamos a contar con nuestras secretarías regionales ministeriales y los departamentos provinciales que tienen que avanzar en este cambio de foco. Esto es un apoyo directo a las comunidades. Es muy importante la posibilidad de poder tener un apoyo directo también desde la intersectorialidad, por eso que nuestros seremi han generado mesas regionales para resolver algunas de estas dificultades. Nosotros creemos que actualmente hoy día tenemos que ir mirando también cómo se van demostrando los índices de vulnerabilidad escolar y las denuncias recibidas por la superintendencia para ir haciendo el cruce de los datos, ¿no? Como decía muy bien la diputada Girardi, aquí hay una manera de poder pesquisar cuáles son estas situaciones y donde más atención deberíamos poner respecto del nivel de vulnerabilidad con que los estudiantes asisten a los establecimientos. En este punto yo quisiera señalar también que ha sido una crítica también permanente de mi parte respecto de cómo se volvió a clase, en el entendido de que teníamos evidencia, todos quienes estamos vinculados a educación, ya desde el año pasado, respecto de la salud mental de los estudiantes. Entonces creemos que un elemento que pudo haber ayudado, ¿no es cierto?, a estas situaciones o explosiones de violencia en muchos establecimientos fue esta vuelta abrupta, ¿no?, a la presencialidad, a las clases, y por lo que hemos podido recoger al horario de clases normal. O sea, nadie preguntó, nadie conversó con los estudiantes, no hubo una orientación respecto a no ser que la primera semana fueran un par de horas, la segunda semana se aumentaba, la tercera semana, ¿no es cierto?, se avanzaba hacia la jornada escolar completa, con mucho trabajo de revinculación comunitaria, preguntándole a los estudiantes qué había pasado con ellos durante 2 años, si habían perdido algún familiar, si tenían alguna dificultad a propósito, por ejemplo, de la pérdida del empleo del padre, la madre o el cuidador o cuidadora. Nada de eso fue recogido y volvimos el día 2 de marzo a las clases normales, como si hubiésemos congelado el tiempo entre marzo del 2020 y marzo del 2022. Por lo tanto, eso creemos que fue muy complejo para los establecimientos y fue claramente un elemento que intensificó esta situación. También en nuestro programa lo que vamos a hacer, nosotros en esta política, es un programa de salud mental, y para eso lo que queremos usar es la experiencia ya probada. Hoy día tenemos un programa que se llama Habilidades para la Vida, que desarrolla UNAEP, al cual nosotros le estamos haciendo hoy día también algunas recomendaciones, ajustes, comentarios, para hacerlo de mejor forma. Vamos a aumentar el número de comunas y para eso es que se van a usar estos 11.000 millones reasignados, precisamente para doblar el número de comunas, pero también para avanzar en el programa de Habilidades para la Vida 2, ¿no? 1 atiende fundamentalmente los primeros 4 años, ¿no es cierto?, la educación básica o el primer ciclo básico, y luego, ¿no es cierto?, avanza hacia el segundo ciclo básico, y el Habilidades para la Vida 3 avanza hacia la educación media. Entonces vamos a acompañar también con ese programa a las comunidades, ¿no? No me voy a referir a los otros 3 puntos del programa porque el que hoy día nos convoca es fundamentalmente el primer eje, ¿no?, el de bienestar, convivencia y salud mental. Dicho todo lo anterior, entonces creemos que dentro de nuestra agenda legislativa sobre convivencia escolar y en particular lo de sobre violencia que está abordado en el proyecto del cual estamos conversando hoy día y que modifica esta ley general y también la ley sobre subvención del Estado, creemos que podemos hacer una incorporación de los elementos que están en este proyecto en el proyecto José Matías que se está debatiendo hoy día en la Cámara de Diputados, ¿no? Creemos que ese proyecto efectivamente recoge elementos de convivencia escolar, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a los elementos de diversidad, especialmente aquellos relacionados con la identidad sexual y el género, y que permite, ¿no es cierto?, también sancionar las formas de discriminación. Este proyecto que está originado, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, ahí fue, ¿no es cierto?, una moción parlamentaria de la diputada Castillo, Chicardini, Fernández, Fuenzalida, Giles, Olivera, Rojas, Santana, Vallejos y Santibáñez, debe su nombre, ¿no?, a la situación de un estudiante trans, José Matías, ¿no es cierto?, que tenía 16 años, que lamentablemente se suicidó, es el estudiante del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, de la región de Atacama, y él fue víctima, ¿no es cierto?, de una situación de bullying y de probablemente la falta de formación y de criterio, probablemente también de la comunidad educativa toda, ¿no?, incluidos quienes son adultos y regulan o apoyan los procesos formativos de jóvenes que precisamente tienen que comprender
cómo se vivencia, ¿no es cierto?, la diversidad y cómo se tiene o más bien se lleva a cabo, ¿no es cierto?, un buen proceso de convivencia escolar. Nosotros como gobierno hemos manifestado nuestro patrocinio a esta moción. Esto se encuentra en primer trámite y además de eso, junto con actores de la sociedad civil, estamos desarrollando algunas indicaciones que se van a presentar en la votación general para el próximo 17 de mayo. Entonces, creemos que ambos proyectos son complementarios. La ley José Matías es un proyecto que probablemente está más actualizado, porque es más reciente, de amplio respecto a las nociones de convivencia escolar integral, con enfoque de derecho y diversidad, con énfasis en la no discriminación, claramente por motivos de género y de sexualidad, pero también se puede ampliar, ¿no es cierto?, los temas de etnia, migración y tantos otros, especialmente avanzando a esa concepción de diversidad que no nos aleja de esa aparente, o llamada también por los autores, normalidad ilusoria que muchas veces se instala en el sistema educativo. De la misma manera, ¿no es cierto?, considera la reparación frente a la violencia como parte de la responsabilidad de los establecimientos y especifica cuáles son las sanciones que van a competir, ¿no es cierto?, al establecimiento frente al incumplimiento de la normativa. Es por esta razón que creemos que, si bien compartimos este proyecto, dada, ¿no es cierto?, creemos que también, dado su extensión, su contenido, claramente, puede ser abordado por la ley José Matías, recogiendo elementos de protección de violencia y también, ¿no es cierto?, de violencia escolar, que pueden ser incorporados, ¿no es cierto?, como indicaciones a la ley en la próxima semana. Las ideas fuerzas que tiene, ¿no es cierto?, ese proyecto nos permiten hacer esa vinculación en ambos, ¿no?, especialmente considerando que el abordaje de la violencia escolar, el clima escolar, tiene que ser desde un enfoque educativo, preventivo, formativo, ¿no es cierto?, y además que tenga también lógicas de reparación, muchas veces con las víctimas. Como Mineduc, ¿no es cierto?, estamos muy conscientes de la necesidad que tienen los establecimientos de avanzar hacia un cambio en el paradigma educativo, y dado esto que tenemos que incorporar también algunos recursos que permitan comenzar a comprender esta concepción más amplia de bienestar educativo, de convivencia escolar y de desarrollo integral, que no únicamente está relacionado con el aprendizaje de las asignaturas, sino también, ¿no es cierto?, de otros aprendizajes que hemos llamado integral y que pareciera que están en el segundo plano, pero que la verdad es que están a la base y son habilitantes para el desarrollo cognitivo. Proponemos, por tanto, que el contenido de este proyecto sea recogido en la ley José Matías. Hacer este último, ¿no es cierto?, proyecto que entendemos hoy día más actualizado, que probablemente podamos ser más integral, dado que incorporamos los temas de derecho y diversidad, así como los ya señalados de prevención, reparación y apoyo al desarrollo de una formación integral. Esa es mi intervención. Por su intermedio, Presidenta, agradecerle la atención que me han brindado. Muchas gracias. No, ministro, muchísimas gracias. Sabemos que tiene que retirarse. Valoramos además la presentación que ha hecho. Tenemos ahí algunos temas que seguramente los vamos a discutir en la sesión a la que lo invitemos presencialmente. Y hay un elemento que está dentro de su presentación y que para nosotros también nos abre un foco de conversación, y tiene que ver con este enfoque de salud mental dentro de los establecimientos, que tiene una perspectiva más desde la medicina, que lo que escuchábamos también de parte de la mocionante de este proyecto, la exdiputada Cristina Girardi, el cómo apuntamos más a un desarrollo emocional como un eje central. Nosotros hemos decidido colocar este proyecto en la tabla porque sentimos que hoy es un tema urgente, tenemos que apoyar, acompañar a las comunidades educativas con nuevos elementos, dado que este es un proyecto que está en segundo trámite, que además es un proyecto de artículo único. Le queremos proponer a la comisión que abramos un periodo de audiencia, para lo cual ustedes nos puedan enviar sus requerimientos de invitados la próxima semana y escucharlos y votarlo en general para que vuelva a esta comisión para el trámite particular. Senador Jaime Quintana. Sí, estoy de acuerdo con su propuesta, Presidenta, y un comentario al ministro antes de que se retire. Compartiendo lo que está planteando el Ministerio en relación a la evaluación y a las preguntas que hay que hacer, como estamos evaluando, yo le pediría si pudiera considerar, el señor ministro, un proyecto que salió de esta comisión que hace 2 años no tiene avance en
en la Cámara que tiene que ver con la evaluación del primer ciclo básico, que apunta exactamente en la misma dirección que ha planteado la diputada Girardi y usted también, ministro, que ni siquiera impone un nuevo sistema, simplemente cambia de una lógica formativa a una lógica cualitativa, donde hace conversar al establecimiento y a mirar las formas de evaluación. Esto es simplemente el primer ciclo básico, que es donde usted y todos hemos percibido, ¿no es cierto?, que este cambio tan abrupto, sin prepararse, sin hacer las consultas de lo que ha ocurrido en el hogar post pandemia, ha generado todas estas situaciones disruptivas también, o por lo menos es responsable de buena parte de ellas. Entonces yo le quería pedir, ministro, si este es un proyecto que salió de esta comisión, que fue aprobado en el Senado, que simplemente se plantea una nueva evaluación. Esto va con un estudio bien completo de la biblioteca, no solo los países nórdicos también, pero también de otras realidades europeas, que usted nos pueda ayudar, ¿no es cierto?, a mirar ese proyecto, que creo que ayudaría también mucho en esta dirección. Muchas gracias. Le dejamos esa solicitud al ministro. Si les parece, entonces, hasta la próxima semana recibimos las solicitudes de invitados y lo votamos en general para que este proyecto pueda avanzar en su tramitación. ¿Si les parece? Así lo acordamos. Muchas gracias, ministro. Queda liberado de la participación en esta comisión y queremos darle la bienvenida nuevamente al senador Sebastián Keitel. Sí, vamos a iniciar el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley del deporte para imponer a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones en caso de incurrir en delitos que indica. Boletín 13.222-29. Le ofrezco la palabra de inmediato al senador Keitel. Gracias, presidente. Aprovecho también de agradecer a la exdiputada Girardi por cederme aquí el asiento. Bien cortito, yo sé que para no alargar tanto la sesión que terminaba a las 2 de la tarde, es modificar la actual ley del deporte en un artículo único que ya se vio hace 2 años atrás en la Cámara de Diputados, se votó de manera unánime y que busca principalmente sacar a los delincuentes de cuello y corbata que están metidos dentro de cualquier institución deportiva del país. Es muy similar a lo que justamente en la Comisión de Educación del Senado hace 2 años atrás, 3 años atrás, con el apoyo justamente de ustedes, se votó para inhabilitar a las personas que cometieran actos o delitos de abuso, acoso sexual, discriminación y maltrato, en donde se inhabilita de por vía justamente a través de una pena accesoria a personas que cometan este tipo de delitos. En este caso, este proyecto va enfocado en probidad, en delitos de soborno, corrupción, malversación de fondos, etcétera, que eso abunda mucho dentro del deporte. Nosotros tenemos el caso puntual de Jaude, pero hay muchos casos como este que pasan día a día, especialmente en instituciones deportivas chiquititas, los clubes de barrio, en donde hay dirigentes de verdad de cuello y corbata que no tienen ninguna intención de que realmente se hable de deporte, donde realmente se hablen de las cosas positivas que tiene el deporte en general, sino que entran de manera directa a robar. Y esto va en paralelo a lo que es el lado penal. Acá esto no toca el lado penal, lo que a nivel de una sanción o condena penal se dicta. Esto es una condena accesoria que después de eso obliga a que cualquier persona que cometa algún tipo de delito, insisto, de soborno, corrupción o que tenga algún sistema económico dentro del delito que está cometiendo, no pueda volver nunca más a trabajar o ser parte de una institución deportiva. Eso es la verdad que creo que es bastante simple, pero que finalmente generaría un efecto muy importante y muy esperado para todos los que somos amantes del deporte y que queremos transparencia justamente en instituciones que hoy día están siendo bastante vulneradas diariamente. Gracias, presidenta. Muchas gracias y queremos dar también la bienvenida, mis disculpas, no lo había saludado con antelación, a Hugo Castelli del Ministerio del Deporte y también ofrecerle la palabra para que pueda manifestar su opinión respecto de esta iniciativa, si lo tiene a bien. Muchísimas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión, saludarlo.
En principio, solo expresar nuestro más profundo apoyo a la forma en que se manifiesta el boletín que está presentando el exdiputado Sebastián Cainter, el actual senador, por cuanto apunta a un tema de fondo que está presente y que ha sido abordado de diversas maneras en las distintas organizaciones deportivas. Sin embargo, yo solo quiero hacer presente, y que también es una opinión respecto del otro boletín que estaba en tabla hoy día. La modificación que se propone alcanza exclusivamente a la categoría de organización deportiva que se denomina Federación Deportiva Nacional. Lamentablemente, la categoría de Federación Deportiva Nacional hoy día ha sido adoptada por solo 16 de las más de 50 federaciones que están adscritas al Comité Olímpico de Chile. Entonces, sin intentar referirse de que el proyecto no es importante, es muy importante, pero el impacto es relativo, por cuanto no abarca todas las organizaciones deportivas que se constituyen de acuerdo a la ley del deporte, clubes, asociaciones, ligas y federaciones comunes. Lo que se está agregando es un artículo al capítulo, al párrafo referido a las federaciones deportivas nacionales. Y sobre lo mismo, hacer presente que se encuentra también para revisión en esta comisión un proyecto de ley iniciado en mensaje en la administración anterior que establece el régimen de Federación Deportiva Nacional como obligatorio para todas las entidades que reciben de manera permanente recursos del Estado. Por lo tanto, solo junto con apoyar la iniciativa, hacer presente que el impacto no es del todo lo que uno quisiera, por cuanto, por la forma en que está incorporado como un 40U a la ley del deporte, afectaría solamente a los directivos que integran los directorios de las federaciones deportivas nacionales. Solo eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias al representante del Ministerio del Deporte. Para nosotros es importante recabar la voz de la institución. No obstante, también para nosotros es importante avanzar en esto. Estamos en un trámite en general y en la discusión en particular podemos recoger las indicaciones que también pueda formular el propio Ministerio para enriquecer esta moción parlamentaria. Senador. Gracias, presidenta. Sí, no sé si me enredé justamente con lo dicho por don Hugo Castelli, pero yo no sé si mezcló dos cosas. Mi proyecto va enfocado directamente, ¿sí, no es cierto? Ah, ya. Es que mi proyecto va enfocado para todo tipo de organizaciones deportivas, profesionales y amateurs. Entonces, es que mezcló ahí lo de las federaciones deportivas que no tienen nada que ver. Entonces, para que no se les genere una confusión justamente acá a los senadores y senadoras presentes. Entonces, ya. Sí, también, entonces, aquí estamos hablando de todas las organizaciones deportivas. Pero el boletín 13.202. Así es, pero para que no se quería aclarar justamente eso, que esto es para todas las organizaciones deportivas del país, para terminar justamente de una vez por todas con los delincuentes. Ya, perfecto. Sí, le queremos pedir, el senador García Ruminot ha pedido la palabra, pero queríamos pedir el acuerdo de la comisión para votar este proyecto en general, buen proyecto de artículo único, y que pueda volver a la comisión por si hay indicaciones que mejoran, pero que nos parecía importante votarlo en general. Senador. De acuerdo, presidenta, con su moción de aprobar. Quería ver a quién le podemos pedir un informe jurídico, porque yo creo que lo importante es que estas normas tengan cierta correlación con otras. Me explico. Que no vaya a ser cosa que al dirigente deportivo, por su condición de tal, le estemos aplicando unas normas de inhabilidad perpetua, que pueden ser muy razonables. Y al ejecutivo de una importante empresa que lleva adelante acciones similares tenga una pena muy inferior. Entonces, yo creo que yo solo pido que seamos cuidadosos en eso, y para poder realizarlo, que quizás pedirle a la biblioteca que nos pueda hacer un estudio, quizás... Claro, porque si este proyecto lo mandamos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es normalmente la que armoniza los textos... Pero me parece bien. ¿Les parece que adoptemos el acuerdo y le pedimos a la biblioteca que nos pueda hacer un estudio comparado? Eso. Y como el proyecto, la idea es que lo votemos ahora en general, cuando vuelva ya vamos a tener acá el informe de la biblioteca. ¿Sí les parece? Quiero recabar la unanimidad para que aprobemos en general este proyecto, ¿si les parece? Aprobado por unanimidad.
Queremos agradecer la presencia también del representante del Ministerio del Deporte, comentarles que le vamos a hacer llegar una vez que tengamos el estudio jurídico de comparado respecto de sanciones en otro tipo de organizaciones para que ustedes también puedan tener esa información y de todas maneras invitarlos para que puedan seguir la tramitación de este proyecto y si van a presentar indicaciones lo puedan hacer también en el tiempo definido por la sala. Senador Fidel Espinosa. Solo es una consulta a la Secretaría. Sí. El proyecto, ¿cuándo podemos poner en tabla el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece el Día Nacional del Futbolista y la Futbolista Amateur? Lo votamos recién. El que se votó sí, ahora, ya. sí, ya está. Su trámite, Sí, dentro de los 6 que se aprobaron. el mensaje Dentro enviado. de todos De los 6 ya- que aprobamos esta ya, vez. que no tenía esa Estaban ahí, seguridad. está en la carpeta Sí. una Ya está. ¿Lo aprobaste por La- unanimidad? Sí. 5-0. ¿Me permití el tema de...? Bueno, Antes vamos a que acordar termine. lo de... Antes que termine. ¿Sí? El tema este. Por favor. Lo que pasa es que pensé, le pido disculpas, lo que pasa es que pensé que tenía un articulado en particular que había que verlo particularizadamente. Entonces, ¿en esto en qué trámite queda? En segundo trámite constitucional. Segundo, ya va a la sala. Va a la sala. Se queda listo a la sala, sí. Que ese fue el acuerdo que se acordó senador, de aprobar todos los proyectos días conmemorativos que se pusieron en tabla por unanimidad. Presidenta, Señor secretario. Sí, gracias, Presidenta. Recabar el acuerdo de la comisión. Hay un proyecto de ley que tramitó esta comisión, que lo aprobó el 16 de marzo de este año, que es el proyecto que establece el 22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales. Este proyecto de ley fue aprobado en general en la fecha que les indiqué y se abrió un plazo de indicaciones que venció el 5 de mayo. En consecuencia, nosotros, si les parece a la comisión, vamos a dirigir un oficio a la Secretaría para que en virtud del reglamento nuestro No se sea también fuera recibieron. aprobado en particular, porque no se han Parece, formulado no se indicaciones. reciben. Así lo acordamos. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos quienes han participado.